Saludos. Yo soy Exilio Astral. Para entrar en contexto voy a empezar nombrando versículos donde el Dios bíblico rechaza defensores o no necesita ayuda humana. 1. Dios reprende a quienes intentan defenderlo. Job 13, 7 a 10. ¿Hablaréis iniquidad por Dios? ¿Hablaréis engaño por Él? ¿Haréis acepción de personas a favor de Él? ¿Contenderéis vosotros por Dios? Contexto. Los amigos de Job intentaban justificar el sufrimiento, diciendo que Dios siempre tiene razón y que Job debía ser culpable. Dios básicamente pregunta, ¿quién les pidió hablar por mí? Muchos estudiosos consideran este uno de los ataques más claros contra el abogado religioso. 2. Dios no necesita consejeros humanos. Isaías 40, 13 a 14. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Idea central. Si nadie puede aconsejar a Dios, entonces tampoco necesita humanos explicando o corrigiendo sus decisiones. 3. Dios no necesita ayuda humana. Hechos 17, 24 a 25. Dios no es servido por manos humanas, como si necesitara de algo. Esto rompe directamente la idea de que Dios depende de humanos para sostener su reputación o su obra. 4. Nadie puede cuestionar o corregir lo que Dios hace. Daniel 4:35. No hay quien detenga su mano, ni quien le diga, ¿qué haces? Si nadie puede cuestionarlo, tampoco necesita defensores en discusiones humanas. 5. Solo Dios es juez. Santiago 4:12. Uno solo es el dador de la ley y juez. ¿Quién eres tú para juzgar a otro? Cuando un creyente condena o decide quién merece salvación, está ocupando un rol reservado solo a Dios. 6. Jesús reprende el fanatismo de sus propios seguidores. Lucas 9:50 y 4 a 55. Los discípulos quieren destruir a quienes no aceptaron a Jesús. Jesús los reprende. Traducción práctica. No defendieron a Dios. Fueron corregidos por intentar hacerlo violentamente. La conclusión bíblica. Según estos textos, Dios no necesita consejeros, no necesita ayuda humana, no necesita que hablen por Él, no necesita jueces sustitutos. En otras palabras, el creyente que actúa como abogado defensor permanente podría estar haciendo exactamente lo que la Biblia critica. Existe una escena curiosa que se repite desde hace siglos. Alguien cuestiona a Dios, no necesariamente con odio, a veces con duda, a veces con dolor, a veces simplemente con lógica. Y entonces aparece el creyente. No llega como testigo, llega como abogado defensor. Defiende a Dios de acusaciones humanas como si el creador del universo estuviera sentado en un tribunal esperando ser salvado por argumentos improvisados. Aquí nace una paradoja extraordinaria. Si Dios es omnipotente, omnisciente y perfecto, ¿por qué necesita defensores humanos? El Dios que no puede responder, cuando alguien pregunta, ¿por qué existe el sufrimiento infantil? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué castigos eternos por errores temporales? El creyente rara vez responde con certeza. Responde con frases conocidas. Los caminos de Dios son misteriosos. No podemos comprender su mente. Todo tiene un propósito. Curiosamente, estas respuestas no explican nada. Funcionan más como un escudo emocional. El creyente no está explicando a Dios. Está protegiendo la imagen que tiene de Él. Porque aceptar la pregunta podría implicar aceptar algo más peligroso, que quizá no tiene respuesta. Imaginemos por un momento algo absurdo. Un ciudadano común defendiendo públicamente al sol porque alguien lo criticó por causar sequías. El sol no necesita defensa, simplemente existe. Sin embargo, el creyente siente la obligación constante de justificar a Dios. Cuando ocurre una tragedia, cuando una oración no funciona, cuando la injusticia domina. Dios parece necesitar explicación constante para seguir siendo aceptable. Paradójicamente, cuanto más intenta defenderlo el creyente, más humano lo vuelve. Un Dios perfecto no necesitaría relaciones públicas. Cuando ocurre algo bueno, Dios actuó. Cuando ocurre algo terrible,
Dios tiene un plan. El abogado divino nunca pierde el caso porque cambia las reglas constantemente. Si alguien sobrevive a un accidente, es milagro. Si alguien muere, también es parte del plan. El resultado siempre favorece al cliente. Pero esta defensa tiene un costo. Convierte cualquier evento imaginable en evidencia de la misma conclusión. Y cuando todo prueba algo, en realidad nada lo prueba. Existe otro fenómeno interesante. El creyente muchas veces no solo defiende a Dios, defiende interpretaciones humanas antiguas sobre Dios. Discute ciencia, discute historia, discute psicología. No porque posea pruebas superiores, sino porque cuestionarlas implicaría admitir que hombres imperfectos pudieron equivocarse al describir lo divino. El abogado no protege al acusado, protege el edificio completo de creencias donde vive emocionalmente. Porque si cae una piedra, teme que todo colapse. El miedo detrás de la defensa. ¿Por qué alguien defendería tan intensamente a un ser todopoderoso? Tal vez porque la crítica a Dios se siente personal. No ataca solo una idea, ataca identidad, familia, historia, esperanza. Aceptar dudas podría significar perder consuelo frente a la muerte o el sufrimiento. Así el creyente no discute para convencer al otro, discute para tranquilizarse a sí mismo, la contradicción máxima. Si Dios creó el universo entero, galaxias, tiempo y conciencia humana, resulta extraño imaginarlo necesitando representantes enfadados en redes sociales o discusiones familiares. El creyente actúa como si Dios fuera vulnerable a opiniones humanas, como si una pregunta sincera pudiera dañarlo, como si una duda fuera una amenaza existencial. Pero si Dios existe y es omnipotente, ninguna crítica humana podría afectarlo. Y si puede ser afectado, entonces ya no sería omnipotente. Imaginemos nuevamente el escenario final. El creyente llega confiado al cielo. Ha discutido, ha corregido, ha defendido el honor divino innumerables veces. Entonces escucha una pregunta inesperada. ¿Quién te pidió defenderme? ¿Cuándo necesité abogados? Tal vez el mayor acto de arrogancia no fue dudar de Dios, sino asumir que Dios necesitaba ayuda humana para sostener su reputación. La ironía final. El ateo cuestiona porque no está convencido. El creyente discute porque teme no estarlo completamente. Y así ambos terminan hablando de Dios. Pero solo uno cree que debe protegerlo. Tal vez la fe absoluta no discute, no grita, no amenaza, simplemente confía. Porque un Dios infinito no necesitaría abogados, solo creyentes. Y estos en su cerebro de cagada no lo entienden. El tribunal infinito, cuando cada creyente se convierte en juez. Existe una consecuencia inevitable cuando millones de personas leen el mismo libro convencidas de que poseen la interpretación correcta. Aparecen tribunales. No tribunales oficiales con jueces y leyes escritas, sino algo más complejo. Tribunales invisibles dentro de las iglesias. Cada creyente interpreta. Cada pastor explica. Cada denominación asegura haber entendido correctamente el mensaje divino contenido en la Biblia. Y cuando dos interpretaciones chocan, alguien debe estar equivocado. El problema es que nadie acepta ser ese alguien. La división religiosa no ocurre únicamente entre religiones distintas. No es solo católicos contra evangélicos. No es solo protestantes contra ortodoxos. La fragmentación continúa dentro del mismo grupo. Dos iglesias pueden compartir el mismo libro, el mismo Dios, el mismo Cristo, y aún así acusarse mutuamente de error doctrinal. Unos condenan la música moderna, otros la celebran. Unos permiten liderazgo femenino, otros lo consideran pecado. Unos hablan de prosperidad económica como bendición divina. Otros predican pobreza espiritual. Todos citan versículos. Todos creen obedecer. Todos afirman tener al Espíritu Santo guiándolos. Si el origen es perfecto, ¿por qué los resultados son incompatibles? Aquí aparece nuevamente el abogado de Dios. Cada creyente no solo cree, argumenta, corrige, discute, defiende su interpretación como si estuviera protegiendo la versión auténtica de Dios
frente a impostores. La iglesia deja de parecer un lugar de comunión espiritual y empieza a parecer un juicio permanente. ¿Quién interpreta mejor? ¿Quién ora correctamente? ¿Quién adora correctamente? ¿Quién vive verdaderamente en santidad? El púlpito se convierte lentamente en estrado. Cuando el pastor también es acusado, ni siquiera el líder religioso escapa. Un creyente escucha un sermón. Algo no le convence. Tal vez una interpretación distinta. Tal vez una regla moral demasiado estricta. Tal vez demasiado permisiva. Entonces ocurre algo fascinante. El creyente siente una obligación espiritual. No abandonar la fe, sino corregirla. Porque si cree que Dios le habla directamente, su conciencia comienza a competir con la autoridad del pastor. El desacuerdo deja de ser personal. Se vuelve divino. No estoy en desacuerdo contigo, piensa. Estoy obedeciendo a Dios. El nacimiento infinito de iglesias. Así nacen nuevas congregaciones. No siempre por ambición, muchas veces por sinceridad. Un líder cree haber descubierto una verdad olvidada. Otro siente que Dios le reveló una interpretación más pura. Otro considera que su comunidad se volvió demasiado mundana. Otro demasiado rígida. Y cada nueva iglesia afirma regresar al mensaje original. Si la verdad fuera clara y única, la división debería disminuir con el tiempo. Pero ocurre lo contrario. Las denominaciones se multiplican, cada una convencida de haber corregido los errores de las anteriores. Cada una citando exactamente el mismo libro. Aquí aparece una pregunta incómoda. Si una fe requiere miles de interpretaciones, miles de líderes y miles de abogados para explicar lo que Dios quiso decir, ¿es realmente clara? Un mensaje universal destinado a toda la humanidad debería poder entenderse sin producir conflictos interminables entre quienes más lo estudian. Sin embargo, cuanto más profundamente algunos creyentes estudian, más se separan. La unidad prometida termina fragmentándose, no por falta de fe, sino por exceso de certeza personal. Quizá el fenómeno más inesperado no sea que existan ateos, sino que existan tantos creyentes incapaces de ponerse de acuerdo entre sí, cada uno convencido de obedecer la misma voluntad divina, cada uno actuando como abogado, cada uno levantando su propio tribunal, y así, intentando defender a Dios de interpretaciones equivocadas, terminan multiplicando exactamente aquello que intentaban evitar: la duda. Porque cuando todos hablan en nombre de Dios al mismo tiempo, la pregunta inevitable aparece: ¿quién está realmente escuchando? Una fe tan dividida, llena de interpretaciones personales, tan defendida por sus seguidores, no es una fe verdadera.